Abrí los ojos y todo estaba en silencio, salvo el eco de mi respiración entre los escombros. Esas fueron las primeras palabras que Esteban López pronunció cuando despertó en el Hospital General de Durango, 3 días después del accidente más devastador registrado en la Sierra Madre Occidental. Sus labios, agrietados, apenas podían formar las sílabas, pero su mirada mantenía una intensidad perturbadora que los médicos no supieron interpretar en ese momento. El 7 de noviembre de 1999 había amanecido con esa bruma espesa que caracteriza los otoños en la sierra chihuahuense. El aire cortante olía a pino y tierra húmeda, mientras las montañas se alzaban como gigantes dormidos envueltos en niebla gris. La estación de autobuses de Chihuahua bullía con la actividad matutina. Comerciantes cargando cajas de mercancía, familias abrazándose en despedidas apresuradas y el rugido constante de los motores diésel que se preparaban para atravesar las carreteras serpenteantes hacia Durango. Esteban López, de 24 años, ingeniero recién graduado del Tecnológico de Chihuahua, había abordado el autobús de las 8:30 de la mañana con una mochila llena de currículums y la esperanza de conseguir trabajo en las minas de Durango. Era un joven de complexión delgada, cabello negro ondulado y ojos café que reflejaban esa determinación silenciosa de quien ha crecido entre las dificultades del norte mexicano. Llevaba puesta una chamarra de mezclilla desgastada que había pertenecido a su padre, y en el bolsillo interno guardaba los últimos 800 pesos que le quedaban de sus ahorros. El autobús era un modelo Dina de los años 80, pintado de azul y blanco, con asientos de vinilo agrietado que crujían con cada movimiento. La unidad tenía el número 47 pintado en los costados y pertenecía a la línea Estrella de Oro del Norte, una empresa de transporte que había operado esa ruta durante más de 30 años sin mayores incidentes. El conductor, Ramiro Saucedo, de 52 años, tenía fama de conocer cada curva peligrosa de la carretera como la palma de su mano. Cuando Esteban subió al autobús, notó que había más pasajeros de lo usual para un día entre semana. Contó mentalmente 2 ancianos que parecían matrimonio en la parte delantera, una mujer joven con un bebé que lloraba intermitentemente, 3 trabajadores de la construcción con cascos amarillos, un grupo de estudiantes que reían y conversaban en voz alta, varios comerciantes con bultos y cajas, y hacia el fondo, un hombre mayor de traje oscuro que leía un periódico con atención desmedida. Lo que Esteban recordaría con una claridad perturbadora años después era la sensación de incomodidad que lo invadió durante el viaje. Aproximadamente 1 hora después de salir de Chihuahua, cuando el autobús ya se encontraba zigzagueando por las primeras cuestas de la sierra, notó que había al menos 4 personas que no había visto subir en la terminal. Uno de ellos era un hombre corpulento con camisa a cuadros rojos que ocupaba un asiento del medio, pero Esteban estaba seguro de que ese lugar había estado vacío cuando el autobús arrancó. Otro era una mujer de mediana edad con un rebozo negro que miraba fijamente por la ventana, sin parpadear, como si estuviera hipnotizada por el paisaje. El aire dentro del autobús se había vuelto denso y cargado. A medida que ascendían por la serranía, la niebla se hacía más espesa y la temperatura descendía gradualmente. Los pinos y encinos se alzaban como sombras fantasmales a ambos lados de la carretera, creando un túnel natural de vegetación que apenas dejaba filtrar la luz del mediodía. El sonido del motor diésel reverberaba contra las paredes rocosas de los acantilados, mezclándose con el murmullo constante de las conversaciones de los pasajeros. Fue alrededor de las 11:45 de la mañana cuando Esteban presenció algo que lo inquietó profundamente. El hombre del traje oscuro se levantó de su asiento y caminó hacia la parte delantera del autobús, donde intercambió algunas palabras con Ramiro Saucedo, el conductor. Desde su posición en el asiento 18,
Esteban no pudo escuchar la conversación completa, pero sí alcanzó a percibir la tensión en la voz del conductor y la forma en que sus nudillos se blanquearon al aferrar el volante con mayor fuerza. La discusión duró apenas unos minutos, pero cuando el hombre del traje regresó a su lugar, su rostro había cambiado. Ya no había tranquilidad en sus facciones, sino una rigidez que parecía tallada en piedra. Ramiro, por su parte, comenzó a manejar de forma diferente, más lento en las curvas, pero más agresivo en las rectas, como si tuviera prisa por llegar a algún lugar específico. El autobús número 47 continuó su ascenso por la sierra, internándose cada vez más en esa bruma que parecía tragarse los sonidos y distorsionar las distancias. Los pasajeros, ajenos a la tensión que Esteban había percibido, continuaban con sus actividades. Los trabajadores de construcción compartían tacos envueltos en papel aluminio, los estudiantes jugaban cartas, y la mujer con el bebé había logrado por fin que su hijo se durmiera. Pero Esteban no podía apartar la vista del retrovisor, donde ocasionalmente veía reflejado el rostro de Ramiro Saucedo. El conductor sudaba a pesar del frío de la montaña, y sus ojos se movían constantemente entre el camino y el espejo, como si estuviera esperando algo o a alguien. A las 12:20 de la tarde, el autobús tomó la curva del kilómetro 47 de la carretera federal 40, una de las más peligrosas de todo el tramo serrano. Esteban recordaría después que en ese momento exacto sintió como si el tiempo se hubiera detenido. El motor diésel rugió con una potencia inusual, el volante giró bruscamente hacia la izquierda y el peso completo de la unidad se desplazó hacia el abismo que se abría a más de 200 metros de profundidad. Lo último que Esteban López vio antes de que todo se volviera negro fue el rostro de Ramiro Saucedo en el retrovisor. No era la expresión de pánico que cabría esperar de un conductor que ha perdido el control de su vehículo. Era algo mucho más perturbador. Era la mirada de un hombre que sabía exactamente lo que estaba a punto de suceder. El primer grito de auxilio se escuchó a las 12:47 de la tarde, cuando Aurelio Mendoza, un leñador que trabajaba en las faldas de la sierra, vio una columna de humo negro elevándose desde el barranco conocido como la Quebrada del Diablo. Aurelio dejó caer su hacha y corrió hacia el borde del precipicio, donde el espectáculo que se desplegó ante sus ojos lo dejó paralizado durante varios segundos. A más de 200 metros de profundidad, entre los pinos destrozados y las rocas filosas, los restos del autobús número 47 yacían convertidos en un amasijo de metal retorcido que aún humeaba. La parte delantera de la unidad se había incrustado contra una formación rocosa, mientras que la trasera colgaba precariamente sobre un arroyo que bajaba rugiendo desde las alturas. Alrededor de los escombros se distinguían formas inmóviles que Aurelio prefirió no identificar demasiado claramente. La llamada de emergencia llegó a la Central de Protección Civil de Durango a las 12:52. Para las 13:15, un helicóptero de rescate sobrevolaba la zona, pero las condiciones climáticas, la niebla espesa y los vientos cruzados de la sierra hicieron imposible cualquier maniobra de aproximación. El comandante Jorge Villareal, a cargo del operativo, tomó la decisión de organizar un rescate terrestre que tardaría al menos 4 horas en llegar al punto exacto del accidente. Mientras tanto, en la ciudad de Chihuahua, las familias de los pasajeros comenzaron a recibir las primeras noticias del siniestro a través de llamadas telefónicas de funcionarios de la empresa de autobuses. Marta López, madre de Esteban, recibió la llamada mientras preparaba el almuerzo en su pequeña casa del barrio San Felipe. El teléfono sonó 3 veces antes de que ella contestara, y la voz del otro lado, formal, distante, entrenada para dar malas noticias, le informó que el autobús en el que viajaba su hijo había sufrido un accidente en la sierra. ¿Está bien, mi muchacho?,
Fue lo primero que Marta preguntó, aferrándose al auricular como si su vida dependiera de ello. La respuesta fue evasiva. Señora, aún no tenemos información completa sobre los heridos. Los equipos de rescate están trabajando en el lugar. Marta López colgó el teléfono y se quedó de pie en su cocina mirando las tortillas que se quemaban en el comal sin encontrar fuerzas para apagarlas. En Durango, la señora Carmen Morales también había recibido una llamada similar. Su esposo, Rodolfo Morales, de 68 años, viajaba en el autobús para visitar a su hermana enferma. Carmen era una mujer menuda, de cabello gris recogido en un chongo, que había trabajado durante 30 años como costurera en una maquiladora. Cuando colgó el teléfono, se sentó en su mecedora de mimbre y comenzó a rezar el rosario con una intensidad que sus vecinos pudieron escuchar a través de las paredes delgadas de la casa. Las siguientes 4 horas fueron una agonía colectiva. En la terminal de autobuses de Chihuahua se improvisó un centro de información donde los familiares se congregaron esperando noticias. El lugar, que normalmente olía a diésel y frituras, ahora estaba impregnado del aroma dulzón del café que las señoras de la Cruz Roja repartían en vasos de unicel. Los rostros de las familias reflejaban esa mezcla de esperanza y terror que caracteriza a quienes esperan noticias de vida o muerte. Marta López llegó a la terminal acompañada de su compadre Jesús Herrera, un hombre corpulento que trabajaba como mecánico en un taller del centro. Marta llevaba puesta su mejor blusa, una de flores azules que había comprado para la graduación de Esteban, y en las manos sostenía una fotografía de su hijo tomada el día que recibió su título de ingeniero. En la imagen, Esteban sonreía con esa mezcla de timidez y orgullo que lo caracterizaba, llevando puesta la misma chamarra de mezclilla que había heredado de su padre. El rescate terrestre llegó al sitio del accidente hasta las 17:30 de la tarde. La brigadista Laura Sánchez, paramédico con 15 años de experiencia en rescates de montaña, fue la primera en descender por las cuerdas hacia los restos del autobús. Lo que encontró la marcó para el resto de su vida. 31 cuerpos sin vida distribuidos entre los asientos destrozados, las ventanas reventadas y la maleza circundante. Los cuerpos habían sufrido un trauma masivo debido a la caída y el impacto, pero había algo en la escena que le resultó perturbador de una manera que no pudo explicar inmediatamente. Fue hasta que Laura se aproximó a la parte trasera del autobús que escuchó algo que la hizo detenerse en seco. Una respiración débil pero constante que provenía de debajo de varios asientos que se habían colapsado uno sobre otro. Con ayuda de las herramientas de rescate, logró crear un espacio suficiente para descubrir a un joven de cabello negro que milagrosamente había sobrevivido al impacto. Tenía múltiples fracturas, heridas en la cabeza que sangraban abundantemente y estaba inconsciente, pero su pulso era detectable. Esteban López fue extraído de los restos del autobús a las 18:15, cuando las sombras de la sierra comenzaban a alargarse y la temperatura descendía peligrosamente. El helicóptero de rescate, aprovechando una breve ventana de visibilidad en el clima, logró transportarlo al Hospital General de Durango en menos de 20 minutos de vuelo rasante entre las montañas. Durante el trayecto, mientras los paramédicos luchaban por estabilizar sus signos vitales, conectándolo a equipos de soporte de vida, Esteban murmuró palabras inconexas que fueron registradas en el reporte médico de emergencia. El hombre del traje no estaba en la lista. Ramiro sabía, el volante giró solo. Había demasiados pasajeros. El paramédico jefe, Raúl Sandoval, un veterano con 15 años de experiencia en rescates de emergencia, nunca había visto a un sobreviviente de un accidente tan devastador mantener tanta lucidez en sus delirios. Normalmente, las víctimas de trauma severo balbuceaban nombres de familiares, pedían agua o simplemente gemían de dolor.
Pero Esteban parecía estar tratando de comunicar algo específico, algo que consideraba urgente a pesar de su estado crítico. Doctor, este paciente está tratando de decirnos algo importante, le comunicó Sandoval al médico de emergencias a través del radio del helicóptero. Sus constantes vitales son estables considerando las circunstancias, pero insiste en hablar sobre discrepancias en el número de pasajeros. Podría ser relevante para la investigación del accidente. En el Hospital General de Durango, el doctor Raúl Fuentes, cirujano de trauma con 20 años de experiencia en la región serrana, recibió a Esteban en el área de urgencias con un equipo médico completo ya preparado. El hospital, un edificio de 4 pisos construido en los años 80, había manejado múltiples casos de accidentes en la sierra, pero nunca había recibido al único sobreviviente de una tragedia de esta magnitud. El estado de Esteban era crítico pero no desesperanzador: fractura de cráneo con hematoma subdural, 3 costillas rotas que habían perforado parcialmente el pulmón izquierdo, laceración del bazo con hemorragia interna, fractura de la clavícula derecha y múltiples contusiones y laceraciones por todo el cuerpo. Las siguientes 72 horas fueron decisivas no solo para la supervivencia física de Esteban, sino para el futuro de una investigación que nadie sabía que se había iniciado. Esteban permaneció en coma inducido mientras los médicos luchaban por salvar su vida, operándolo 2 veces para controlar la hemorragia interna y reducir la inflamación cerebral. Durante la primera cirugía, que duró 6 horas, el doctor Fuentes y su equipo repararon la laceración del vaso, drenaron sangre acumulada en la cavidad torácica y estabilizaron las fracturas más severas. La segunda operación, realizada 24 horas después, se centró en el trauma craneal. El neurocirujano asociado, doctor Miguel Hernández, tuvo que remover un fragmento de hueso que había penetrado el tejido cerebral y drenar un hematoma que amenazaba con causar daño permanente. Durante esta operación, que duró 4 horas, Esteban estuvo técnicamente muerto durante 2 minutos, cuando su corazón se detuvo debido a las complicaciones de la anestesia. Los médicos lograron reanimarlo, pero esos 2 minutos de muerte clínica generarían posteriormente teorías sobre si había experimentado algún tipo de revelación supernatural durante ese periodo. Durante esos 3 días críticos, Marta López prácticamente vivió en el hospital. La sala de espera de cuidados intensivos se convirtió en su segundo hogar. Dormía en las sillas metálicas de respaldo recto, se alimentaba de los sándwiches secos que le llevaban los voluntarios de la Cruz Roja y sostenía entre sus manos el rosario de cuentas desgastadas que había pertenecido a su madre. Las únicas veces que se separaba de esa sala era para ir al baño o para caminar por los pasillos del hospital cuando la ansiedad se volvía insoportable. Marta no estaba sola en su vigilia. Su compadre Jesús Herrera había manejado desde Chihuahua para acompañarla, trayendo consigo a la hermana menor de Marta, Rosa López, una mujer de 50 años que trabajaba como enfermera en una clínica rural. Rosa había pedido permiso en su trabajo para quedarse en Durango el tiempo que fuera necesario, y su experiencia médica la convirtió en un enlace valioso entre la familia y el equipo de doctores. Los médicos dicen que está respondiendo bien, le explicaba Rosa a Marta después de cada consulta con el doctor Fuentes. Su cuerpo es joven y fuerte. Las fracturas están sanando correctamente y la inflamación del cerebro está disminuyendo. Pero Rosa, hermana, tienes que prepararte para la posibilidad de que cuando despierte podría no ser el mismo Esteban de antes. Esas palabras aterrorizaban a Marta más que la posibilidad de perder a su hijo. La idea de que Esteban pudiera sobrevivir físicamente, pero perder parte de su mente, de su personalidad, de la esencia que lo hacía ser quien era, le resultaba casi insoportable. Durante las largas noches en el hospital,
Marta recordaba al niño curioso que siempre hacía preguntas sobre cómo funcionaban las cosas, al estudiante dedicado que se había sacrificado para conseguir su título de ingeniero, al joven enamorado que hablaba con entusiasmo sobre sus planes de futuro con Mónica. Cada vez que una enfermera salía del área de cuidados intensivos, Marta la interceptaba con la misma pregunta formulada de maneras ligeramente diferentes. ¿Cómo está mi muchacho? ¿Ya despertó? ¿Dijo algo? ¿Preguntó por mí? Las enfermeras, acostumbradas a lidiar con familiares ansiosos, desarrollaron una rutina de respuestas compasivas pero no comprometedoras. Su hijo está estable, señora López. Los médicos están muy satisfechos con su progreso. Debe tener paciencia. El 10 de noviembre por la mañana, 3 días después del accidente, Marta estaba dormitando en su silla cuando sintió que alguien la tocaba suavemente en el hombro. Era la enfermera Patricia Morales, una mujer de mediana edad con una sonrisa cálida que había sido particularmente amable durante los días de vigilia. Señora López, le dijo Patricia con una voz que contenía emoción contenida. Su hijo ha despertado. Está pidiendo verla. Marta López se levantó tan rápidamente que sintió mareo por el cambio súbito de posición. Sus piernas, entumecidas por horas de permanecer en la misma postura, casi no la sostuvieron mientras seguía a la enfermera por el pasillo hacia la unidad de cuidados intensivos. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos, mezclándose con el sonido de sus pasos apresurados sobre el linóleo brillante del hospital. La habitación de cuidados intensivos era un espacio pequeño, clínico, dominado por máquinas que emitían pitidos constantes y pantallas que mostraban líneas ondulantes en diferentes colores. Esteban estaba conectado a múltiples cables y tubos, su cabeza vendada, su rostro hinchado y descolorido por los hematomas, pero sus ojos estaban abiertos, mirando hacia la puerta con una expresión de confusión y dolor. Cuando Esteban vio a su madre, sus labios intentaron formar una sonrisa, aunque el esfuerzo obviamente le causaba dolor. Su voz, cuando habló, era apenas un susurro ronco. «Mamá, ¿estoy en el hospital?» Marta se acercó a la cama y tomó la mano de su hijo con infinito cuidado, como si fuera de cristal y pudiera romperse con el menor movimiento brusco. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas mientras asentía. «Sí, mi amor, estás en el hospital. Hubo un accidente, pero ya estás bien, ya estás a salvo». Esteban cerró los ojos durante unos momentos, como si estuviera procesando esa información. Cuando los abrió nuevamente, su mirada tenía una intensidad que preocupó a Marta. No era la confusión groggy que se esperaría de alguien que acababa de despertar de un coma. Era algo más alerta, más urgente. «Mamá», dijo Esteban con mayor claridad, aunque su voz seguía siendo débil, «necesito que me escuches. Lo que vi en el autobús era real. Había personas que no deberían haber estado ahí. El conductor, Ramiro, estaba asustado. Alguien lo obligó a... Esteban, mi amor, lo interrumpió Marta suavemente. Acabas de despertar. Has estado muy enfermo. Los médicos dicen que puedes tener confusión por el golpe en la cabeza. No te preocupes por eso ahora». Pero Esteban no se dejó calmar. Con un esfuerzo que era obviamente doloroso, trató de incorporarse en la cama. «No, mamá, no estoy confundido. Sé exactamente lo que vi. Había un hombre de traje que no estaba en la lista de pasajeros. Hablé con Ramiro antes del accidente y había otros que subieron en paradas que no estaban programadas». Marta miró hacia la enfermera Patricia, buscando orientación sobre cómo manejar esta situación. Patricia se acercó a la cama y revisó los monitores de Esteban, notando que su ritmo cardíaco se había acelerado significativamente durante esta conversación. «Esteban», dijo Patricia con voz profesional pero cálida, «es muy importante que te mantengas tranquilo. Tu cuerpo está sanando de heridas muy severas. El estrés puede complicar tu recuperación».
Entendemos que tienes cosas que quieres decir, pero ahora necesitas concentrarte en ponerte bien. Pero es que nadie me va a creer, insistió Esteban, con lágrimas de frustración comenzando a formar en sus ojos. Cuando les diga lo que realmente pasó, van a pensar que estoy loco, pero yo sé lo que vi. Sé que ese accidente no fue un accidente. Esas fueron las primeras palabras que Esteban López pronunció después de despertar del coma, y establecieron el tono para los años de lucha que seguirían. Su testimonio sobre eventos que parecían imposibles o delusionales sería consistente a través de docenas de entrevistas con médicos, policías, investigadores de seguros y periodistas. Nunca cambiaría su versión de los hechos, nunca admitiría que pudiera estar equivocado, y nunca dejaría de insistir en que había sido testigo de algo criminal. Las siguientes semanas en el hospital fueron un proceso gradual de recuperación física y evaluación psicológica. El doctor Fuentes había traído a un especialista en trauma psicológico, la doctora Elena Vázquez, para evaluar el estado mental de Esteban y determinar si su testimonio sobre el accidente era producto de daño cerebral o de memoria genuina. La doctora Vázquez era una mujer de 45 años, especializada en trastornos postraumáticos y memoria de testigos en casos criminales. Había trabajado con sobrevivientes de accidentes, víctimas de crímenes violentos y soldados que regresaban de zonas de combate. Su experiencia le había enseñado a distinguir entre memoria genuina, falsas memorias inducidas por trauma, y fabricaciones conscientes o inconscientes. Durante sus sesiones con Esteban, la doctora Vázquez quedó intrigada por la consistencia y el nivel de detalle en su testimonio. Normalmente, las falsas memorias inducidas por trauma cerebral tienden a ser vagas, contradictorias y cambian con el tiempo. Los pacientes con este tipo de condición frecuentemente confunden sueños con realidad, mezclan eventos de diferentes períodos de tiempo o incorporan información que han escuchado después del evento traumático. Pero el testimonio de Esteban tenía características muy diferentes. Era específico hasta en los menores detalles, se mantenía consistente a través de múltiples entrevistas, e incluía información que era imposible que hubiera obtenido después del accidente. Por ejemplo, podía describir con precisión la marca y modelo del reloj que llevaba el hombre del traje, el diseño específico de un anillo que llevaba en el dedo meñique y frases exactas de la conversación que había presenciado entre este hombre y Ramiro Saucedo. Esteban, le dijo la doctora Vázquez durante una de sus sesiones, quiero que me ayudes a entender algo. Describes eventos muy específicos que ocurrieron antes del accidente. Es posible que algunos de estos detalles provengan de cosas que viste en otros viajes o de conversaciones que escuchaste en otras ocasiones. Esteban negó categóricamente. Doctora, entiendo por qué todos piensan que estoy inventando esto o que mi memoria está dañada. Pero le juro por la vida de mi madre que todo lo que he contado es exactamente como ocurrió. He repasado esos eventos cientos de veces en mi mente y cada detalle permanece igual. La doctora Vázquez administró múltiples pruebas psicológicas y neurológicas para evaluar la función cognitiva de Esteban. Los resultados mostraron que su memoria a corto y largo plazo funcionaba normalmente. No había evidencia de confabulación o fabricación de memorias, y sus habilidades de percepción y procesamiento de información estaban completamente intactas. En su reporte final, la doctora Vázquez escribió: el paciente Esteban López demuestra función cognitiva normal en todas las áreas evaluadas. Su testimonio sobre los eventos previos al accidente es consistente, detallado, y no muestra características típicas de falsas memorias inducidas por trauma. Aunque el contenido de su testimonio puede parecer inverosímil, no hay evidencia psicológica o neurológica que sugiera que está fabricando o distorsionando sus recuerdos.
Este reporte médico se convertiría en una pieza clave de evidencia años después, cuando la investigación del detective Ana García Moreno necesitara establecer la credibilidad del testimonio de Esteban. Pero en 1999, el reporte fue archivado junto con otros documentos del caso, y la versión oficial del accidente permaneció inalterada. Una tragedia causada por condiciones climáticas adversas y error humano, cuentas desgastadas que había pertenecido a su madre. Cada vez que una enfermera salía del área de cuidados intensivos, Marta la interceptaba con la misma pregunta: ¿Cómo está mi muchacho? El 10 de noviembre por la mañana, Esteban López abrió los ojos por primera vez desde el accidente. Su mirada tardó varios minutos en enfocarse, y cuando finalmente reconoció a su madre, las primeras palabras que salieron de su boca fueron las que abren esta historia. Abrí los ojos y todo estaba en silencio, salvo el eco de mi respiración entre los escombros. Pero lo que siguió después inquietó tanto a los médicos como a los investigadores de la policía estatal que habían llegado para tomar su declaración. Esteban insistía en que había visto cosas extrañas antes del accidente, pasajeros que no recordaba haber visto subir, una discusión entre el conductor y un hombre misterioso, y movimientos dentro del autobús que no tenían explicación lógica. El detective Francisco Ruiz, encargado de la investigación, registró meticulosamente cada palabra del testimonio de Esteban, pero internamente las catalogó como producto del trauma cerebral. Es común que los sobrevivientes de accidentes graves desarrollen memorias falsas o distorsionen los eventos previos, escribió en su reporte. El señor López sufrió una lesión cerebral significativa que puede explicar estas inconsistencias en su relato. Sin embargo, había un detalle en el testimonio de Esteban que no podía ser desechado tan fácilmente: su descripción precisa del hombre del traje oscuro. Según Esteban, este individuo tenía aproximadamente 50 años, cabello gris peinado hacia atrás, una cicatriz pequeña en la mejilla izquierda, y llevaba un anillo dorado en el dedo meñique. Lo más perturbador era que Esteban podía recordar cada palabra de la conversación que había presenciado entre este hombre y Ramiro Saucedo, el conductor. Le dijo algo sobre cambiar la ruta, declaró Esteban durante su segunda entrevista con la policía. Ramiro le respondió que eso no estaba en el plan, y el hombre le contestó que los planes habían cambiado. Después, vi que Ramiro comenzó a sudar mucho, como si tuviera miedo. Los investigadores revisaron la lista oficial de pasajeros del autobús número 47. No había registro de ningún hombre que coincidiera con la descripción de Esteban. Tampoco encontraron evidencia física de que hubiera más pasajeros de los registrados oficialmente. La empresa de autobuses, Estrella de Oro del Norte, proporcionó los boletos vendidos para ese viaje. Exactamente 32 pasajes, correspondientes a los 32 cuerpos encontrados en el lugar del accidente, incluyendo a Esteban como el único sobreviviente. Las semanas pasaron y Esteban fue dado de alta del hospital con una recuperación que los médicos calificaron de milagrosa. Las fracturas sanaron correctamente, las heridas se cerraron sin complicaciones y la función cerebral se restauró completamente. Físicamente, Esteban López había vuelto a ser el joven de 24 años que había abordado el autobús aquella mañana de noviembre. Pero mentalmente, algo había cambiado para siempre. De regreso en Chihuahua, Esteban intentó retomar su vida normal. Consiguió un trabajo como ingeniero en una empresa de construcción local, se mudó a un pequeño departamento cerca del centro de la ciudad y trató de dejar atrás el trauma del accidente. Pero las pesadillas lo visitaban cada noche, sueños donde veía el rostro del hombre del traje, donde escuchaba la voz de Ramiro Saucedo gritando algo ininteligible, donde sentía nuevamente el peso del autobús desplomándose hacia el abismo. Durante los meses siguientes al accidente, Esteban se obsesionó con encontrar alguna evidencia
que respaldara su testimonio. Visitó la terminal de autobuses de Chihuahua docenas de veces, preguntando a los empleados si recordaban haber visto al hombre del traje el día del accidente. Revisó los periódicos locales buscando noticias sobre personas desaparecidas que coincidieran con las descripciones de los pasajeros fantasma que él había visto. Incluso contrató a un detective privado con sus ahorros para que investigara el trasfondo de Ramiro Saucedo, el conductor fallecido. Los resultados fueron desalentadores. Nadie recordaba haber visto a ningún hombre misterioso en la terminal. No había reportes de personas desaparecidas que coincidieran con su descripción. Y Ramiro Saucedo resultó ser exactamente lo que parecía. Un conductor veterano con 30 años de servicio impecable, padre de 3 hijos, abuelo de 2 nietos y sin antecedentes criminales de ningún tipo. Gradualmente, la sociedad chihuahuense comenzó a etiquetar a Esteban López como el sobreviviente loco del accidente de la sierra. Sus declaraciones fueron consideradas producto del trauma, y su insistencia en mantener su versión de los hechos lo fue aislando socialmente. Algunos de sus antiguos compañeros de universidad lo evitaban. Sus colegas en el trabajo lo miraban con una mezcla de lástima y incomodidad, y hasta su propia madre, Marta, comenzó a sugerirle que buscara ayuda psicológica. Pero Esteban López no estaba loco, y con el paso de los años, la verdad sobre lo que realmente ocurrió en el autobús número 47, aquella mañana del 7 de noviembre de 1999, comenzaría a emerger de formas que nadie había anticipado. 18 años después del accidente, el 15 de marzo de 2017, la empresa constructora Hernández Asociados comenzó los trabajos de demolición de la antigua terminal de autobuses de Chihuahua. El edificio, construido en los años 60, había sido abandonado desde 2010, cuando se inauguró la nueva central de autobuses en las afueras de la ciudad. Durante años, la estructura de concreto y ladrillo había permanecido como un fantasma urbano en el corazón del centro histórico. Sus ventanas tapiadas y sus paredes cubiertas de grafitis que contaban historias de amores perdidos y sueños olvidados. El ingeniero Roberto Hernández, de 45 años y propietario de la constructora, había ganado la licitación para convertir el terreno en un moderno complejo comercial. Era un hombre meticuloso, de bigote canoso y manos callosas por 30 años en el ramo de la construcción. Esa mañana de marzo, mientras supervisaba el trabajo de sus empleados, Roberto no podía imaginar que su proyecto de rutina estaba a punto de desenterrar uno de los secretos más oscuros en la historia del transporte público de Chihuahua. Los trabajadores habían comenzado por el área de oficinas administrativas, ubicada en la segunda planta del edificio. Con mazos, barras y martillos neumáticos, fueron derribando paredes que durante décadas habían resguardado expedientes, horarios de rutas y los recuerdos de miles de viajeros que habían pasado por esos pasillos. El aire se llenó de polvo de cemento que se mezclaba con el olor a humedad acumulada y papel viejo. Fue Mario Delgado, un albañil de 38 años con 20 años de experiencia en demoliciones, quien hizo el descubrimiento que cambiaría todo. Alrededor de las 11:30 de la mañana, mientras derribaba una pared del que había sido el archivo principal de la empresa Estrella de Oro del Norte, Mario notó que su mazo había encontrado un espacio hueco. Al examinar más detenidamente la pared, descubrió que detrás de una capa de yeso y pintura había una pequeña caja fuerte empotrada, de aproximadamente 40 centímetros de alto por 30 de ancho. «¡Ingeniero Hernández!», gritó Mario, limpiándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. «Venga a ver esto. Hay algo aquí que va a necesitar ver». Roberto Hernández se aproximó con curiosidad. La caja fuerte era de modelo antiguo, probablemente de los años 70, con una combinación de discos metálicos que había resistido el paso del tiempo. No tenía cerradura visible desde el exterior,
lo que sugería que había sido sellada intencionalmente. En la parte superior, casi borrada por la humedad, se alcanzaba a distinguir una etiqueta que decía Confidencial, E-O-N. Durante la siguiente hora, Roberto y sus trabajadores intentaron abrir la caja fuerte utilizando diferentes herramientas. Finalmente, con ayuda de una sierra eléctrica, lograron cortar las bisagras y forzar la puerta metálica. Lo que encontraron en el interior los dejó completamente desconcertados. La caja fuerte contenía un folder de cuero café, bastante bien conservado a pesar de los años. Dentro del folder había aproximadamente 30 documentos, copias de boletos de autobús, reportes internos de la empresa, listas de pasajeros y lo más impactante de todo, una serie de fotografías en blanco y negro que mostraban a diferentes personas en lo que parecía ser la sala de espera de la terminal. Roberto Hernández, intrigado por el hallazgo, decidió revisar los documentos más detenidamente esa misma tarde en su oficina. Lo que descubrió lo hizo llamar inmediatamente a las autoridades. Entre los papeles había varios reportes fechados entre 1998 y 1999 que documentaban irregularidades en el control de pasajeros y discrepancias en las listas de abordaje. Pero lo más perturbador era una fotografía específica tomada el 7 de noviembre de 1999, que mostraba la sala de espera de la terminal aproximadamente a las 8:00 de la mañana. En la fotografía se veían claramente varios pasajeros esperando para abordar diferentes autobuses. En primer plano, un joven delgado de cabello negro, que Roberto identificaría posteriormente como Esteban López, esperaba sentado con una mochila en el regazo. Pero en segundo plano, parcialmente oculto detrás de una columna, se distinguía la figura de un hombre mayor, de traje oscuro, que parecía observar específicamente hacia donde se encontraba Esteban. Al reverso de la fotografía, con tinta azul y letra clara, alguien había escrito Operación Sierra, fase final. Confirmar eliminación de testigo. R.S. Informado de cambio de planes, Roberto Hernández entregó todos los documentos a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua el 16 de marzo de 2017. El caso fue asignado al detective capitán Ana García Moreno, una mujer de 42 años que había dedicado los últimos 15 años de su carrera a resolver casos fríos y crímenes sin resolver. Ana era conocida en la corporación por su tenacidad y su capacidad para encontrar patrones donde otros solo veían coincidencias. La detective García Moreno comenzó su investigación revisando meticulosamente todos los archivos relacionados con el accidente del 7 de noviembre de 1999. Lo que encontró la llevó a una conclusión perturbadora. El accidente del autobús número 47 no había sido un accidente en absoluto. Las fotografías y documentos encontrados en la caja fuerte revelaban la existencia de una operación criminal que había utilizado la empresa de autobuses como fachada durante varios años. Los reportes internos mostraban un patrón de pasajeros fantasma, personas que abordaban los autobuses sin registro oficial, presumiblemente para transportar contrabando o realizar actividades ilícitas a lo largo de las rutas de la sierra. Pero lo más revelador era una carta fechada el 5 de noviembre de 1999, 2 días antes del accidente, dirigida a un destinatario identificado únicamente como El Patrón. La carta, firmada por las iniciales R.S., que Ana García Moreno identificó inmediatamente como Ramiro Saucedo, el conductor fallecido, decía lo siguiente: la situación se ha complicado. El muchacho López ha estado haciendo demasiadas preguntas sobre los pasajeros extra en las rutas de octubre. Su novia trabaja en contabilidad y él ha tenido acceso a las listas de manifiestos. Creo que sospecha algo. Necesitamos solucionar esto antes de que se convierta en un problema mayor. El viaje del domingo puede ser nuestra oportunidad.
Ana García Moreno sintió un escalofrío al leer esas líneas. Por primera vez en 18 años, el testimonio de Esteban López comenzaba a cobrar sentido. El joven ingeniero no había sido víctima de alucinaciones postraumáticas. Había sido testigo de una operación criminal y, sin saberlo, se había convertido en el objetivo de un intento de asesinato. La detective localizó a Esteban López a través de los registros del Seguro Social. Para 2017, Esteban tenía 42 años. Trabajaba como supervisor de construcción en una empresa de Hermosillo, Sonora, y había logrado reconstruir su vida después de años de luchar contra la incredulidad y el estigma social. Estaba casado con una maestra de primaria llamada Patricia. Tenía 2 hijos pequeños y había logrado controlar las pesadillas que lo habían atormentado durante la primera década después del accidente. El 20 de marzo de 2017, Ana García Moreno viajó a Hermosillo para entrevistar a Esteban. El encuentro tuvo lugar en una cafetería del centro de la ciudad, un lugar neutral donde Esteban pudiera sentirse cómodo para hablar sobre eventos que había tratado de enterrar en su memoria durante casi 2 décadas. Esteban López en 2017 era un hombre muy diferente al joven de 24 años que había sobrevivido al accidente. Las canas plateaban sus sienes, pequeñas arrugas se dibujaban alrededor de sus ojos café y su complexión se había vuelto más robusta por los años de trabajo físico. Pero cuando Ana García Moreno le mostró la fotografía encontrada en la caja fuerte, el rostro de Esteban se transformó completamente. «Es él», dijo Esteban con una voz que se quebró ligeramente. «Es exactamente el hombre que vi en el autobús, el del traje oscuro. La cicatriz en la mejilla, el anillo dorado, todo es tal como lo recuerdo». Por primera vez en 18 años, Esteban López sintió que alguien le creía. Las lágrimas que habían estado contenidas durante tanto tiempo comenzaron a brotar mientras sostenía la fotografía con manos temblorosas. Ana García Moreno, experimentada en lidiar con víctimas de crímenes, le permitió tomar todo el tiempo que necesitara para procesar la emoción. «Ah, detective», dijo Esteban después de varios minutos, «durante todos estos años he vivido preguntándome si estaba loco. Mi familia, mis amigos, incluso yo mismo, todos pensábamos que había perdido la razón. Pero yo sabía que lo que había visto era real. Sabía que algo no estaba bien en ese autobús». Ana García Moreno le explicó a Esteban los detalles de la investigación que se había abierto a partir del hallazgo en la terminal. Le mostró los documentos que implicaban a Ramiro Saucedo en una red criminal y le reveló la existencia de la carta que sugería que el accidente había sido planeado específicamente para eliminarlo como testigo. «Esteban», le dijo Ana García Moreno, «necesito que me ayude a entender exactamente qué sabía usted antes del accidente que pudiera haber representado una amenaza para estas personas. La carta menciona que había estado haciendo preguntas sobre pasajeros extra. ¿Puede recordar algún detalle específico?» Esteban cerró los ojos y se sumergió en recuerdos que había tratado de suprimir durante años. Lentamente, comenzó a evocar detalles que había olvidado o que su mente traumatizada había bloqueado. Recordó que efectivamente había notado irregularidades en los viajes que había realizado durante octubre de 1999 para buscar trabajo en diferentes ciudades de la sierra. En varias ocasiones había visto que la cantidad de pasajeros en el autobús no coincidía con los boletos que el conductor recolectaba al inicio del viaje. «Había algo más», dijo Esteban, abriendo los ojos súbitamente. «Mi novia de entonces, Mónica Herrera, trabajaba en el departamento de contabilidad de la empresa. Una noche, a finales de octubre, me comentó que había encontrado discrepancias en los reportes de ingresos de algunas rutas. Los números no cuadraban. Había menos dinero registrado del que debería haber según los boletos vendidos». Ana García Moreno tomó notas meticulosamente.
La pieza del rompecabezas comenzaba a encajar. Esteban había tenido acceso a información privilegiada a través de su novia. Había comenzado a notar patrones sospechosos en sus viajes y se había convertido en una amenaza potencial para una operación criminal que había estado funcionando durante años bajo la fachada de una empresa de transporte legítima. ¿Qué pasó con Mónica Herrera?, preguntó Ana García Moreno. El rostro de Esteban se ensombreció. Después del accidente, cuando desperté en el hospital, mi madre me dijo que Mónica había venido a visitarme, pero que después había desaparecido. Nunca más volví a saber de ella. Durante años traté de localizarla, pero era como si se hubiera esfumado. Ana García Moreno añadió el nombre de Mónica Herrera a su lista de personas por investigar. Tenía la sospecha de que la desaparición de la novia de Esteban no había sido una coincidencia, sino parte de la misma operación criminal que había intentado eliminarlo a él. El hallazgo en la vieja terminal de autobuses había abierto una caja de Pandora que revelaría los secretos más oscuros de una conspiración que había permanecido enterrada durante casi 2 décadas. Y en el centro de todo, Esteban López, el único sobreviviente del accidente más devastador en la historia de la Sierra Madre Occidental, finalmente tendría las respuestas que había buscado durante toda su vida adulta. La investigación de Ana García Moreno avanzó con la meticulosidad de quien desentraña una telaraña que ha permanecido oculta durante décadas. Durante los siguientes meses de 2017, la detective logró reconstruir una red criminal que había operado a través de la empresa Estrella de Oro del Norte desde mediados de los años 90. La organización utilizaba las rutas de autobuses de la Sierra Madre como corredores para el tráfico de drogas, contrabando de mercancías y lavado de dinero. A través de los documentos encontrados en la caja fuerte, Ana identificó a varios empleados de la empresa que habían participado en la operación. La mayoría ya habían fallecido o desaparecido, pero uno de los nombres le llamó particularmente la atención. Gerardo Salinas, quien había sido gerente de operaciones de la empresa durante los años en que funcionó la red criminal. Gerardo Salinas, de 71 años en 2017, vivía en una modesta casa del barrio Cerro de la Cruz en Chihuahua. Los registros médicos que Ana García Moreno obtuvo a través de la investigación judicial revelaron que Salinas padecía cáncer de pulmón en etapa terminal, con una expectativa de vida de no más de 6 meses. Para octubre de 2017, cuando la detective lo localizó, Gerardo era un hombre consumido por la enfermedad y, aparentemente, por la culpa. La primera entrevista con Gerardo Salinas tuvo lugar el 15 de octubre de 2017 en su domicilio. Ana García Moreno llegó acompañada del detective auxiliar Roberto Fernández, un hombre de 35 años especializado en interrogatorios de testigos complicados. La casa de Salinas olía a medicamentos y desinfectante, con esa atmósfera pesada que caracteriza los hogares donde alguien está muriendo lentamente. Gerardo Salinas era un hombre delgado hasta los huesos, con una palidez cerosa que revelaba el avance de su enfermedad. Sus ojos, hundidos en cuencas profundas, conservaban, sin embargo, una lucidez perturbadora. Cuando Ana García Moreno le mostró los documentos encontrados en la terminal, Gerardo permaneció en silencio durante varios minutos, estudiando cada papel, como si estuviera reviviendo memorias que había tratado de enterrar. Sabía que algún día esto iba a salir a la luz, dijo finalmente Gerardo con una voz rasposa que apenas era audible. Durante 18 años he vivido con esto. Cada noche, cada maldita noche, veo las caras de esas personas que murieron en el barranco. Ana García Moreno, experimentada en lidiar con confesiones, mantuvo un tono neutro pero firme. Señor Salinas, necesito que me cuente exactamente qué pasó en noviembre de 1999. Todo lo que sepa sobre el accidente del autobús número 47.
Durante las siguientes 3 horas, en esa sala donde la muerte acechaba silenciosamente, Gerardo Salinas desentrañó una historia que superaba las peores sospechas de la detective. La operación criminal había comenzado en 1995 como un negocio pequeño: transportar ocasionalmente cargamentos de marihuana desde las montañas de la sierra hacia las ciudades. El terreno montañoso y las rutas poco vigiladas hacían de los autobuses un método de transporte ideal para mercancía ilícita. Al principio era solo hierba, explicó Gerardo, interrumpiendo su relato frecuentemente para toser de forma violenta. Los campesinos de la sierra necesitaban sacar su producto, y nosotros teníamos las rutas. Era un negocio que parecía no lastimar a nadie. Pero las cosas se complicaron cuando aparecieron los colombianos. En 1998, según el relato de Gerardo, la operación había escalado dramáticamente. Una organización criminal colombiana había contactado a los directivos de Estrella de Oro del Norte para establecer una ruta de cocaína que conectara los puertos del Pacífico con las ciudades fronterizas del norte de México. Los autobuses se convirtieron en vehículos para transportar no solo drogas, sino también dinero en efectivo, armas y, ocasionalmente, personas que necesitaban moverse sin dejar rastro. Ramiro Saucedo era uno de nuestros mejores operadores, continuó Gerardo. Conocía cada camino de la sierra, sabía dónde hacer las paradas sin levantar sospechas y tenía contactos en todas las comunidades. Los pasajeros normales nunca se daban cuenta de que llevaban compañía extra. La mecánica era simple pero efectiva. Personas involucradas en la operación abordaban los autobuses en paradas no oficiales, viajaban mezclados con los pasajeros legítimos y descendían en puntos específicos sin registro alguno. Los conductores, como Ramiro, recibían una compensación económica considerable por cada viaje especial, y la empresa mantenía registros paralelos que nunca se reportaban a las autoridades. Ana García Moreno interrumpió el relato. ¿Qué pasó específicamente con Esteban López? ¿Por qué se convirtió en una amenaza? Gerardo Salinas cerró los ojos y suspiró profundamente antes de continuar. El muchacho era novio de Mónica Herrera, que trabajaba en contabilidad. Mónica era una chica inteligente, demasiado inteligente para su propio bien. En octubre de 1999 comenzó a notar que los números no cuadraban. Había discrepancias entre los ingresos reportados y los boletos vendidos oficialmente. Según Gerardo, Mónica había comenzado a hacer preguntas incómodas a sus supervisores sobre las irregularidades contables. Como era natural, había compartido sus inquietudes con su novio Esteban, quien a su vez había comenzado a observar más detenidamente durante sus viajes de búsqueda de empleo por la sierra. Esteban había notado los pasajeros fantasma y había comenzado a atar cabos. El problema no era solo que sospechara, explicó Gerardo. El problema era que Esteban era un ingeniero recién graduado, con formación técnica y capacidad analítica. Si decidía investigar más a fondo, o peor aún, si decidía ir a las autoridades, podía desarmar toda la operación. Los colombianos no toleran ese tipo de riesgos. La decisión de eliminar a Esteban López había sido tomada por los cabecillas de la organización a principios de noviembre de 1999. El plan era aparentemente simple: provocar un accidente en una de las curvas más peligrosas de la sierra, eliminar a todos los testigos potenciales y hacer que pareciera una tragedia provocada por las condiciones climáticas adversas. Ramiro no quería hacerlo, confesó Gerardo, con lágrimas corriendo por sus mejillas hundidas. Llevaba 30 años manejando esas rutas, conocía a muchos de los pasajeros regulares, pero los colombianos le dijeron que si no cooperaba, su familia pagaría las consecuencias. Tenía 3 hijos pequeños y 2 nietos. El día del accidente, el plan se había ejecutado con precisión militar. El hombre del traje oscuro que Esteban había visto era Héctor Maldonado,
un sicario colombiano especializado en hacer que los asesinatos parecieran accidentes. Maldonado había abordado el autobús en una parada no oficial, aproximadamente a 1 hora de Chihuahua, junto con otros 2 miembros de la organización que se habían distribuido estratégicamente entre los pasajeros. La señal era cuando llegaran a la curva del kilómetro 47, explicó Gerardo. Maldonado le dio la orden a Ramiro y Ramiro viró el volante hacia el barranco, pero algo salió mal. Se suponía que Maldonado y sus hombres iban a saltar del autobús segundos antes del impacto, pero el vehículo se inclinó más rápido de lo esperado. Maldonado murió igual que todos los demás. Ana García Moreno sintió un escalofrío al escuchar los detalles del plan. ¿Y Mónica Herrera? ¿Qué pasó con ella? El rostro de Gerardo se ensombreció aún más. Mónica fue eliminada 3 días después del accidente. Los colombianos no podían permitir que alguien más con conocimiento de las irregularidades contables siguiera viva. Su cuerpo nunca fue encontrado. Durante las siguientes semanas, Ana García Moreno verificó meticulosamente cada detalle de la confesión de Gerardo Salinas. Los registros telefónicos de la época mostraban llamadas entre números asociados con organizaciones criminales colombianas y la oficina de Estrella de Oro del Norte. Los expedientes bancarios revelaban depósitos inusuales en cuentas personales de varios empleados de la empresa. Y lo más revelador de todo, los registros médicos de Ramiro Saucedo mostraban que había visitado a un psiquiatra 3 veces en las semanas previas al accidente, reportando ansiedad severa y pensamientos suicidas. El 23 de noviembre de 2017, Ana García Moreno viajó nuevamente a Hermosillo para informar a Esteban López sobre los resultados de la investigación. Esta vez, el encuentro tuvo lugar en la casa de Esteban, una modesta vivienda de 2 plantas donde vivía con su esposa Patricia y sus 2 hijos, Diego de 8 años y Sofía de 6, cuando Ana García Moreno le narró la confesión completa de Gerardo Salinas. Esteban López permaneció en silencio durante largos minutos. Su esposa Patricia, una mujer morena de ojos inteligentes, que había conocido la historia del accidente, pero nunca había dudado de la versión de su marido, tomó la mano de Esteban mientras las lágrimas corrían por el rostro de ambos. 31 personas murieron para silenciarme, dijo finalmente Esteban, con una voz que se quebró por la emoción. 31 personas inocentes que solo querían llegar a sus destinos. Y yo he vivido todos estos años preguntándome por qué sobreviví, sintiendo culpa por estar vivo cuando ellos murieron. Ana García Moreno le explicó que, según la confesión de Gerardo Salinas, la supervivencia de Esteban había sido pura casualidad. Su asiento estaba ubicado en la parte trasera del autobús, que había recibido menor impacto durante la caída. Los asientos que se colapsaron sobre él habían creado un espacio protector que lo había salvado de ser aplastado por los escombros. Esteban, le dijo Ana García Moreno, durante 18 años usted ha cargado con la culpa del sobreviviente y con la frustración de no ser creído, pero su testimonio era correcto. Todo lo que vio, todo lo que recordaba, era real. Usted no estaba loco. Era el único testigo de un crimen masivo. Gerardo Salinas falleció el 8 de diciembre de 2017, llevándose a la tumba los últimos secretos de la operación criminal. Antes de morir, había proporcionado información adicional que permitió a las autoridades localizar los restos de Mónica Herrera en un terreno baldío a las afueras de Chihuahua. También había revelado la ubicación de cuentas bancarias en el extranjero, donde la organización había lavado millones de dólares durante los años de operación. En marzo de 2018, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua emitió un comunicado oficial reconociendo que el accidente del autobús número 47 del 7 de noviembre de 1999
había sido un acto criminal premeditado. Esteban López fue oficialmente reconocido como víctima y testigo clave en el caso, y su testimonio fue validado públicamente después de casi 2 décadas de incredulidad. El caso se convirtió en uno de los crímenes más impactantes en la historia de México, no solo por el número de víctimas, sino por la complejidad de la operación criminal y la duración del encubrimiento. Las familias de las víctimas del accidente recibieron compensaciones económicas del gobierno estatal y se estableció un memorial en el lugar exacto donde había ocurrido la tragedia. Para Esteban López, la revelación de la verdad representó el final de una pesadilla que había durado 18 años. Por primera vez desde el accidente pudo dormir sin ver el rostro del hombre del traje oscuro. Por primera vez en casi 2 décadas, pudo hablar del accidente sin que la gente lo mirara con lástima o incredulidad. En una entrevista concedida a un periódico local de Hermosillo en abril de 2018, Esteban reflexionó sobre su experiencia. Durante años me pregunté por qué había sobrevivido. Ahora sé que sobreviví para contar la verdad, para que las familias de esas 31 personas supieran que sus seres queridos no murieron en un accidente. Murieron porque alguien decidió que valía más el dinero que sus vidas. El memorial en la curva del kilómetro 47 de la carretera federal 40 es visitado cada 7 de noviembre por familiares de las víctimas y por personas que conocen la historia. En una placa de bronce se leen los nombres de las 31 personas que perdieron la vida, seguidos de una inscripción que dice: su memoria vive en la verdad que finalmente salió a la luz. Esteban López, ahora de 43 años, continúa viviendo en Hermosillo con su familia. Trabaja como consultor en seguridad industrial y ocasionalmente da conferencias sobre la importancia de confiar en los testimonios de las víctimas de crímenes. Su historia se ha convertido en un recordatorio de que a veces la verdad puede permanecer enterrada durante décadas, pero que la persistencia y la justicia pueden eventualmente sacarla a la luz. En las noches claras, cuando el viento baja desde la Sierra Madre Occidental, Esteban López mira hacia las montañas y recuerda a las 31 personas que murieron junto a él en aquel autobús. Ya no siente culpa por haber sobrevivido. Siente gratitud por haber tenido la oportunidad de contar su historia y por haber vivido lo suficiente para ver que la verdad, por muy enterrada que esté, siempre encuentra una manera de emerger. La historia del único sobreviviente del accidente en la Sierra Madre se convirtió en símbolo de resistencia y perseverancia. Demostró que no importa cuánto tiempo pase, ni cuántas personas traten de silenciar la verdad, siempre habrá alguien dispuesto a escuchar, alguien dispuesto a creer y alguien dispuesto a luchar por la justicia. Y en las curvas serpenteantes de la Sierra Madre Occidental, donde el eco de las voces se pierde entre los pinos y los barrancos, la historia de Esteban López sigue resonando como un recordatorio de que la verdad, por dolorosa que sea, siempre vale la pena ser contada.